Amén, gloria a Dios. Tenemos un Dios bueno. Dios es bueno. Su misericordia se renueva cada mañana, dice su palabra, ¿verdad? ¿Habéis tenido esa renovación esta mañana ya vosotros? ¿Habéis estado en la presencia de Dios y habéis visto su misericordia? Si no lo has hecho, búscalo. Búscala porque sus misericordias están ahí. Para todo aquel que la busque, claro. Qué bueno estar de nuevo juntos los hermanos. Se hacen las semanas muy largas, ¿eh? Pero bueno, Dios sigue siendo amor, sigue siendo bueno, nos ama, somos sus hijos y tiene y quiere lo mejor para nosotros. Bien, pues hoy quiero continuar, vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores. ¿Os acordáis del tema? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se titula la serie de mensajes que estamos tratando estas semanas? Jesucristo, sacrificio perfecto, ¿verdad? Y si recordáis, está basado en el pasaje de Hebreos, capítulo 10, donde estamos sacando un montón de enseñanzas y cosas que el Señor quiere que aprendamos a través de este mensaje. Aquí podemos considerar que, digamos que hay una verdad central sobre el tema que estamos tratando, y es que los sacrificios de animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, voy a hacer un pequeño pero muy rápido resumen para aquellos que no han cogido el hilo o no han estado en los dos mensajes anteriores, para que tengan un poco de conciencia de lo que hemos visto hasta ahora. Decíamos que hay una verdad central, y es que los sacrificios en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se ofrecían de animales, no quitaban el pecado, solo lo cubrían. Hoy tampoco ningún sacrificio, ninguna obra del ser humano que pueda hacer puede quitar, puede anular el pecado, ni sus consecuencias. Solo el sacrificio perfecto y voluntario de Jesucristo tiene poder para quitar el pecado. Y ahí que Jesús dijo, Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Analizando el libro de Hebreos, el capítulo 10, vimos algunas consideraciones. La primera era que los sacrificios religiosos, la liturgia, los actos, las obras externas, no nos perfeccionan. En base a unas razones, porque decíamos que la ley era como una sombra, como un anticipo de las mejores cosas que vendrían después, que no son otras que la presencia de Jesucristo para redimirnos de todo pecado. La segunda es que los sacrificios, la liturgia, las obras no proporcionan hoy perdón ninguno. Los sacrificios también hacían recordar y nos recuerdan hoy los pecados. También estuvimos hablando de la justificación, de que Jesús es nuestra justificación ante el Padre. En 2 Corintios 5, 21 leímos la decisión que tomó Dios, porque fue una iniciativa de Dios. Nosotros no podíamos hacer nada, estábamos muertos, y un muerto no puede hacer nada por sí mismo y para su salvación. Pero dice que Él tomó la decisión para solucionar el problema de la humanidad. ¿Cuál era el problema de la humanidad? La separación con Dios, que marcó el pecado, ¿no? Entonces Jesucristo dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, porque para que nosotros fuésemos justificados, declarados justos, declarados inocentes delante de Dios, Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, porque Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó, fuera la ofrenda, fuera el pago ofrecido por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación nueva de intimidad correcta con Dios por medio de Jesucristo. En Efesios capítulo 3, verso 12, Pablo dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza. En otras palabras, gracias al sacrificio de Cristo, al creerlo y depositar nuestra fe en Él, y esa confianza que nos lleva a creer lo que Jesús hizo por nosotros, somos justificados. O sea, podemos
llamarnos inocentes y podemos acercarnos a la presencia de Dios sin sentirnos culpables. También por su sacrificio dice que fue ofrecido una vez y que sirve para siempre. No hace falta sacrificar a Cristo cada vez, sino que Él dice, el libro de Hebreos, en el verso 12, capítulo 10, dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció voluntariamente. Hablábamos de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada es aquella que se hace voluntariamente sin que nadie te diga que la hagas. Es algo que tú decides hacer, y Jesucristo decidió ser esa ofrenda, pero en un solo sacrificio por los pecados, y luego, después que llevó a cabo su trabajo, su misión, se sentó en un lugar de honor y de privilegio a la derecha de Dios. Hermano, Jesús murió una sola vez y para siempre, y no volverá a morir por nuestros pecados, porque ya lo hizo. Y el sacrificio de Cristo fue perfecto. Si tuviera que sacrificarse otra vez porque algo falló la primera vez, ¿verdad? Pero como fue perfecto, recordemos que los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento no tenían que tener ningún defecto. Por eso Jesucristo no pudo pecar, porque eso hubiera sido un defecto y no hubiera podido ser ofrecido en sacrificio. Pero Jesucristo se ofreció en un sacrificio perfecto. La siguiente consideración, y ya entramos en materia nueva sobre Hebreos 10, es que Cristo es el verdadero, además de perfecto, es el verdadero sacrificio. Dice el verso 5, dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios el Padre, tú no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Y el verso 6 dice, no te agradaron las ofrendas quemadas. O sea, no te agradan las ofrendas que tú decides hacer por tu cuenta, voluntariamente, ni otras ofrendas por el pecado. Por alguna razón, porque Dios no quería sacrificios y ofrendas de animales. Él no los demandaba. Fue el hombre que creó, digamos, esa forma de reconciliarse con Dios para saldar su conciencia, para tener una conciencia, digamos, limpia delante de Dios, pero era momentánea, no era continua como es ahora. A través del sacrificio perfecto de Cristo, tu gozo tiene que estar estable, completo, diario. No puede ser pasajero, porque es diferente. El sacrificio de Cristo es perfecto y es el único verdadero. En 1 de Samuel capítulo 15, verso 22, vemos lo que Samuel le dijo a Saúl cuando desobedeció. Dice, ¿qué es lo que le agrada más al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? O sea, las ofrendas que tú has decidido hacer por tu cuenta y riesgo, tus sacrificios, o que le obedezcas a su palabra. Escucha, presta atención ahora. La obediencia es mejor que el sacrificio, y esto también va para la iglesia. La obediencia es mejor que el sacrificio que tú puedas hacer, que las obras que tú puedas hacer. Las obras son necesarias porque están preparadas para que entremos en ellas de antemano, desde antes de la fundación del universo, pero no quitan el pecado. Las obras son consecuencia de la salvación. Por eso dice, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es aceptar la autoridad de Dios, es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Hermanos, obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio o cualquier obra que alguien pueda hacer. En el Salmo 51 vemos el versículo 17 lo que David declara. Dice, los sacrificios de Dios, los sacrificios que le agradan a Dios son el espíritu quebrantado, o sea, dolorido por haber pecado contra Dios y haberle ofendido, y añade, al corazón contrito, o sea, al corazón arrepentido y humillado, o sea, al corazón dependiente de Dios, no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, esto habla de dolor, esto habla de pesar, esto habla de ver lo que Dios ha hecho por nosotros, y estamos dolidos, no por nosotros, por las consecuencias de nuestro pecado, sino porque hemos ofendido a Dios, por ser quien es,
y lo que hizo por nosotros, y demostrando ese amor y esa grandeza de su amor, ese amor que está expresado en Juan 3:16, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, lo ofreció en sacrificio perfecto y verdadero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se condene, sino que tenga acceso a la vida eterna. Hermanos, el problema de muchos, y también de muchos creyentes, es que cantidad de veces se nos llena la boca de todo esto, de decir que sentimos dolor por haber ofendido a Dios, que sentimos dolor por nuestros actos, por las cosas que no hacemos bien, pero nuestros actos, nuestra forma de comportarnos después, demuestran hipocresía, demuestran falsa piedad, falso amor, y lo más grave, demuestran orgullo y soberbia. Realmente esto no nos conduce a que Dios no pueda utilizarnos, porque Dios no utiliza a ningún soberbio ni a ningún orgulloso. Hermanos, no es lo que digamos, es lo que hagamos. A Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que lo que se siembra es lo que se cosecha o lo que se recoge. En Mateo capítulo 15, los versos 7 y 8, Jesús lo dejó muy clarito cuando dijo: hipócritas, o sea, falsos, que queréis aparentar lo que no sois. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de vosotros, porque escribió, verso 8, este pueblo me honra de boca para afuera, de labios, pero su corazón, lo que realmente es su espíritu, está lejos de mí. Jesús, haciendo bueno lo que Isaías dijo unos 4000 años antes. No, vuelvo a repetir, no es palabrería, son hechos que salgan de lo más profundo de nuestro corazón. El profeta Oseas, Dios hablando a través del profeta Oseas, en el capítulo 6, verso 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dicho de otra forma, de otra manera, quiero que demuestren amor y que demuestren misericordia, que tengan misericordia. No que ofrezcan sacrificio, no que ofrezcan ofrendas quemadas, voluntarias, que nadie les pidió. Quiero que me conozcan realmente y que tengan intimidad, y así llegarán a conocer lo que realmente me agrada. Esa es la vida eterna, conocer lo que a Dios le agrada, estar en esa intimidad, en esa comunión, saber quién es Jesucristo, saber quién es Dios y lo que hay en su corazón. Eso solamente se consigue mediante la oración íntima, la relación íntima con Él. Por eso dice: quiero que me demuestren, no que lo digan de boca, sino que me lo demuestren con hechos, el amor y la misericordia que yo he tenido hacia vosotros. Yo quiero verla ahora en vosotros. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Amén. Dios, más que sacrificios, desea que seamos misericordiosos, que nos amemos con un amor verdadero, el amor ágape, el amor de Dios, un amor que no es un amor egoísta, egocéntrico, sino un amor que se da a los demás. Y que tengamos conocimiento de Él, que sepamos, conozcamos lo que Él le agrada. Eso solamente se consigue teniendo, vuelvo a repetir, esa relación de intimidad con Él. Si tú no te relacionas con papá en la carne, nuestros padres terrenales, si tú no tienes un trato con Él, no vas a saber lo que piensa. Hay hijos que no conocen a sus padres, los conocen porque son sus padres, pero no llegan a tener ese conocimiento real de lo que le gusta a sus padres porque no tienen esa comunión con ellos. Pues Dios es lo mismo, Él quiere tener una comunión, una intimidad con nosotros para que lleguemos a conocer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, lo que Él ama y lo que Él siente. Por eso Jesús declara en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan, que tengan relación de intimidad contigo y conmigo, a quien tú has enviado, y tú eres el único Dios verdadero.
Hermanos, Cristo nos da la vida eterna al hacernos conocer al Padre. Cristo nos hizo conocer al Padre y eso es vida eterna. Tener conocimiento de lo que le agrada a Él también es vida eterna. Por eso en Juan capítulo 14, verso 8 y 9, Jesús le dijo a Felipe, porque Felipe le preguntó o le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta con eso. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo llevas a mi lado, tanto tiempo con nosotros y no me has conocido, Felipe, no has tenido... O sea, quizás sepas quién soy de una manera superficial, pero no has tenido un trato profundo conmigo para entender que yo soy Dios. El que me ha visto a mí, le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios, porque Dios es un espíritu, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, al hacerse hombre, al hacerse Dios un ser humano en la figura de Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Nosotros no podemos ver un espíritu, por eso Jesucristo tuvo que hacerse hombre, un ser humano, Dios se hizo hombre en la figura de Jesucristo, para poder tener un trato y pudiéramos llegar a conocerlo realmente, ¿verdad? Por eso dice que no podemos llegar a Dios a través de nuestra carne, es imposible, porque Dios es espíritu. La relación con Dios tiene que ser a través del espíritu humano, de nuestro espíritu, que tenga un trato y una comunión y una relación con Dios. Y dice Juan 17 también, un poco más adelante, el verso 26, Jesús dijo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tremendo. Y en Colosenses 2:9, mirad lo que dice el apóstol Pablo. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesús le dijo a Felipe, ¿me estás viendo a mí y no ves al Padre? ¿Me estás viendo a mí y no reconoces a Dios? El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Me estoy comprendiendo? La deidad, porque hay muchos que niegan la deidad de Jesucristo. Pero aquí está bien claro, en Jesucristo habita, dice, corporalmente, o sea, en una forma de un ser humano, toda la plenitud de la deidad, del ser Dios. Pues en Cristo Cristo es la figura. Si tú has visto a Cristo, has visto a Dios. Es lo que le estaba diciendo a Felipe. Si me estás viendo a mí, estás viendo a Dios. Pues tanto tiempo al lado tuyo y todavía no te has dado cuenta quién soy. Eso nos pasa a muchos supuestos creyentes, que llevamos mucho tiempo diciendo que somos cristianos, que seguimos a Cristo, pero como que lo tenemos ahí de labios para afuera, pero no sentimos realmente lo que es Jesucristo y lo que debe ser para nosotros. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios, porque Jesucristo es Dios. Por eso el único sacrificio que nos hace entrar en el lugar santísimo, en ese lugar de intimidad con Dios perfecto, es el sacrificio perfecto voluntario de Cristo. Hermanos, para el pueblo de Israel, la forma y la manera de agradar a Dios se había convertido en ritos, en liturgia. Hoy también ocurre lo mismo con la religión, sin ningún significado. Hoy la religión es lo mismo. Yo esta mañana oía a mi hijo predicar, a mi hijo mayor, y estaba predicando precisamente que cuando nosotros íbamos a misa, yo me la sabía de memoria. Sabíamos la frase que continuaba a continuación. Era, marcar una liturgia, un orden establecido por el hombre y no dejar la libertad que el Espíritu Santo se manifieste. Hasta para saludarse tenía que decir, el que ministra, y decir, daos la paz. O sea, yo no te la puedo dar antes nada más que cuando Él me lo diga.
Era una serie de ritos, eso es liturgia. Son actos externos que a Dios no le agradan. A Dios le agrada la sinceridad del corazón, el que cuando nos acerquemos a Él estemos dispuestos a escucharle. No a que nadie nos diga lo que tengo que escuchar, sino a tener yo mismo una conexión directa con el Padre. Lo que le agrada y le complace a Dios es que conozcamos su palabra. Jesucristo es el verbo hecho carne, conocer su palabra es conocerle a Él, y eso es vida eterna. Tener conocimiento de la palabra de Dios es vida eterna aquí, en esta vida, y luego llegar a la eternidad. Pero la vida eterna se empieza a vivir aquí, cuando conocemos cada día más su palabra, cuando la ponemos por obra, cuando la seguimos, cuando nos deleitamos en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo hace, hermano, que no has sentido gozo en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no has notado la dulzura, la ternura de Dios en tu vida, en esa relación de intimidad con Él? ¿Te has gozado hace mucho en la presencia de Dios? Hazte las preguntas tú, aplícatelas. ¿Cuándo ha sido la última vez que yo me he deleitado, me he gozado, he sentido el placer de estar en la presencia de Dios? ¿Cuándo? Y depende de la respuesta, empezará a dar cambios en nuestra vida. Dios quiere tener esa relación con nosotros. Al mismo tiempo que nosotros nos deleitamos en Él, cuando nosotros nos deleitamos con Él, Él se deleita con nosotros. O sea, recibimos más que damos. Pero a veces no sabemos valorar eso, hermano. Y es una pena, porque Dios quiere darnos todo eso. Quiere darnos esa paz interior que conlleva el saber lo que le agrada a Dios y que lo que hago le agrada a Dios. Y no vamos como a veces escondiéndonos porque hacemos cosas que sabemos que no le agradan a Dios y pensamos que con no tener relación con Él, ya con eso ya lo solucionamos. Pero lo que hacemos es alejarnos cada vez más de aquel que tiene el poder y la autoridad para solucionar todos nuestros problemas. Si confiamos y depositamos nuestra confianza en Él. Los sacrificios que Dios acepta de nosotros es que nuestro corazón se arrepienta y se humilla ante Él. Y el secreto para recibir la vida eterna debemos saber que es conocerle, que le recibamos, que recibamos a Jesucristo como el único y verdadero y perfecto sacrificio por nuestros pecados. Otra razón, analizando el libro de Hebreos, es que Cristo lo dijo: he venido para hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propio deseo, su propia voluntad, Él vino a cumplir la voluntad, los deseos del Padre. ¿Cuáles eran los deseos del Padre? Que tú y yo fuéramos salvos. Y Él se unió a ese deseo del Padre, a esa voluntad del Padre. Y dijo: heme aquí. Cuando leamos en la Biblia, cuando grandes siervos de Dios le responden a Dios: heme aquí, quiere decir, estoy aquí a disposición tuya. Estoy a tu disposición para hacer lo que me mandes. ¿Estamos nosotros en disposición de decirle a Dios eso? Pero realmente, tenemos la disposición de decirle: Señor, estoy aquí preparado para que me ordenes lo que tú quieras decirme y yo estoy dispuesto a hacer tu deseo, a cumplir tu voluntad. O como que nos cuesta, porque nuestros deseos están por delante quizá de los deseos de Dios. Nuestra carne nos conduce a querer otras cosas, que igual Dios te las da después, pero cuando la prioridad tuya sea darle al Señor lo que Él quiere de ti. Ofrecerte en sacrificio, en ofrenda voluntaria tú también a Él, como el seguir se ofreció por nosotros. Cristo le dijo en el verso 7: aquí estoy, heme aquí. Oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, a cumplir
tus deseos, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Hermanos, en la Biblia podemos ver a muchísimos personajes, hombres, mujeres de Dios, que han estado dispuestos a cumplir la voluntad y los deseos de Dios. Pero hermanos, te digo algo, solamente Jesucristo pudo cumplir con la voluntad perfecta y los deseos del Padre de amor, de justicia y de santidad. Por eso el sacrificio de Cristo sirve para mí, para justificarme ante el Padre. Cuando yo entiendo eso, yo no vivo recordando lo que era. Vivo pensando en lo que seré y en lo que soy hoy en día, gracias a ese sacrificio perfecto de Cristo. Somos una nueva creación, hermanos. Somos una nueva criatura, un nuevo ser que nace en el momento en que damos el paso de convertirnos y convertir al Señor Jesucristo como el Señor de nuestra vida y el Salvador único, gracias a ese sacrificio perfecto. No necesitamos más. Las obras, los sacrificios, las ofrendas no sirven para que nos salvemos. Es una herejía añadir algo a lo que Jesús hizo por nosotros. Es decirle a Dios, no vale, no es suficiente lo que Jesucristo hizo, que además del sacrificio suyo, yo tengo que apoyar el sacrificio de Él con los míos. Eso es una herejía. Yo sí, según la Biblia, el amor que Él demuestra hacia mí, a mí me obliga. ¿Y me obliga a qué? A andar en buenas obras. Pero no confundamos. Las buenas obras no nos salvan. Nos salva el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, eso a mí me obliga. Porque ¿quién no se obliga con aquel que le ha hecho un bien? Si tú me has hecho un bien, yo estoy obligado a ser agradecido contigo, ¿o no? Pues cuánto más lo que ha hecho Dios por nosotros, debemos ser agradecidos con Él y andar en buenas obras, cumpliendo así su palabra y obedeciéndola. ¿Me estoy entendiendo, no? Solo Jesucristo dio el paso necesario para la redención del ser humano. Fue el único que fue tentado en todo, pero que no cometió pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda entender, en otras versiones dice, compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo igual que nosotros. Pero Él dice, sin caer en la tentación, sin pecado. La siguiente razón de que Cristo es el sacrificio perfecto es que mediante la ofrenda, Él ofrendó su propio cuerpo. La ofrenda fue su cuerpo físico. En la segunda parte del versículo 5 de Hebreos 10 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que Él necesitaba un cuerpo para ofrecerlo en sacrificio por nosotros. Y por eso Dios le dio un cuerpo de un ser humano como tú y como yo, para ofrecer ese cuerpo, porque Él sufrió como hombre, como hubieras sufrido tú al clavarte los clavos, al ponerte la corona de espinas, al darte de latigazo. Algunos dicen que el sufrimiento de Dios fue un sufrimiento paliativo porque era Dios. Él se despojó de todos los privilegios de ser Dios y se hizo un hombre como tú y como yo. Seguía siendo Dios en esencia, pero se quitó el privilegio y sufrió como tú y como yo hubiéramos sufrido. No desvaloremos lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿para qué le dio Dios un cuerpo al Hijo? Para poder ser la ofrenda, su cuerpo la ofrenda para la remisión, para el pago de nuestros pecados, de nuestra deuda. Dios no quería los sacrificios de animales.
Es por eso que le dio un cuerpo a Jesucristo para ser el sacrificio perfecto y verdadero que pudiera pagar el pago de nuestra redención. Por eso la obra de Cristo en la cruz, y completada con la resurrección, es el centro de nuestra redención. Y gracias a esa obra se recibe la salvación. La última consideración ya que sacamos de Hebreos 10 es que Cristo es el único sacrificio. Leemos el verso 11, dice: bajo el antiguo pacto, el sacerdote ministraba de pie delante del altar, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Y el verso 12: pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y luego, dice, se sentó en un lugar de honor y privilegio a la derecha de Dios. Hermanos, Cristo se sentó a la derecha de Dios. Podemos imaginar a los sacerdotes cansados de realizar día tras día los sacrificios que hemos visto en el versículo 11 y que no tenían poder para quitar los pecados, simplemente lo cubrían. Podemos ver también a Cristo descansando de su obra perfecta, sentado a la derecha de Dios en un lugar de privilegio después de cumplir su ministerio. Cristo vive, hermanos. Su tumba está vacía. Y eso quiere decir que resucitó de los muertos. Ahí se completó la obra de nuestra salvación. Todos los demás líderes, digamos, religiosos, murieron y siguen en la tumba, ¿verdad? Hasta el día de la resurrección de los muertos. Pero Jesucristo resucitó. Es el primogénito, digamos, de los resucitados. El primero en resucitar para siempre, porque Jesús resucitó a Lázaro y resucitó al hijo de la viuda, pero ellos murieron otra vez, ¿verdad? Y resucitarán en el último día, en el día de la resurrección de los muertos. Así los líderes religiosos de todas las religiones existentes hoy en día en la tierra están sepultados y siguen en su tumba, pero la tumba de Cristo está vacía. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, bastó un solo sacrificio, una sola ofrenda para que Cristo hiciera perfectos, justificara a los santificados. Yo quiero analizar lo que significa ser santo, ser santificado. Esta palabra en el original está en tiempo presente. Y en otras traducciones dice, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente, el verso 14 dice: pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo continuamente santos. Esa santificación quiere decir que es continua, es un acto que está continuándose cada día, cada minuto. Jesucristo sigue haciendo santos, sigue santificando a los que ha perfeccionado. Por medio de aquella ofrenda voluntaria, hizo perfectos ante Dios, en la perfección que Dios exige al ser humano, a los que continuamente está santificando. Es una acción presente y continua, sigue haciéndolo. Ahora, ¿qué significa ser santificados? La palabra santificado significa llamados aparte. Hemos sido santificados, quiere decir que hemos sido sacados, llamados, sacados de la contaminación mundana para ejercer un trabajo, una misión, un ministerio. Y eso es una invitación a servir a Dios con un propósito específico. Dios te ha llamado afuera, te ha santificado con un propósito. No para que vengas los domingos solamente al culto y te vayas y ya no sigas viviendo esa vida de santidad. Porque aquí parecemos todos muy santos, ¿verdad? El problema es que ahí fuera no nos ven igual. Ese es el problema. Pero si Dios te ha escogido, te ha sacado, te ha apartado, te ha llamado aparte,
es con un plan específico. Por ejemplo, Dios hace un llamado al pueblo de Israel, los separa de las demás naciones, ¿verdad? Los santifica, los separa del resto de los pueblos, con el propósito de que les sirva y también pueda gozar de su protección. De la misma manera, Dios hoy nos santifica, nos aparta, nos llama afuera, con el mismo propósito que le sirvamos, para cumplir su plan específico de salvación para toda la humanidad, y al mismo tiempo para brindarnos su apoyo, su ayuda y su protección. ¿Estáis entendiendo? Amén. O sea, que lo que hacemos para Dios tiene su recompensa. Si tú te brindas a vivir en esa santificación, ese llamado aparte, sacado de la contaminación mundana, con el propósito de ser ejemplo para los demás y que los demás reciban la salvación, que ese es el propósito y el plan de Dios, la recompensa es que Él nos brinda su apoyo, nos brinda su ayuda y nos protege. O sea, que nos paga el trabajo que hacemos, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa iglesia? La palabra iglesia es la palabra eclesia, del verbo también kaleo, que también significa llamar fuera de, con un propósito. O sea que la iglesia, ya el nombre, lleva implícito que hemos sido llamados a ser santos, que Dios nos santifica, nos saca del mundo para influenciar al mundo. Y muchas veces lo que hacemos es que el mundo nos influencia a nosotros. O sea, el mundo se mete en la iglesia. Y lo que significa iglesia es que hemos sido sacados, llamados afuera con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La gran comisión. Ser ejemplo al mundo. Que el mundo pueda recibir la salvación. En Efesios 5, verso 25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Verso 26, para santificarla, para llamarla fuera con un propósito, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hemos sido sacados afuera, nos ha sacado del mundo, nos ha lavado con su palabra. Y el verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, o sea, que fuese ejemplo, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de la santificación. Llamados afuera, apartados, con el propósito de servirle. Cristo amó y sigue amando a su iglesia y se entregó por ella, se sigue entregando por ella. Esa entrega fue para santificarla, con el propósito de que la iglesia pueda ejercer su ministerio, siendo ejemplo, sin mancha y viviendo en santidad. El sentido más pleno del llamado de Dios y que todo creyente debe asumir es una relación profunda y de intimidad con Dios para poder ejercer el propósito de Dios en santidad. Ser llamado hijo de Dios es el propósito eterno de la salvación y que podamos llevarla a los demás. En 1 de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad, que quiere decir prestar atención, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho legal, quiere decir aquí la palabra potestad, de ser hechos hijos de Dios. Juan 17:17 Jesús en su oración sacerdotal dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué estaba diciéndole Jesús al Padre? Estaba diciéndole: apártalos del mundo, hazlos santos con tu palabra, que soy yo, con la verdad. Enséñales a obedecer tu palabra, la cual
es la verdad. Hermanos, ¿por qué Jesús en su oración sacerdotal pide al Padre que santifique a sus discípulos, o sea, hoy a su iglesia? Precisamente porque sus discípulos, la iglesia, tenían los discípulos antes y la iglesia hoy que continuar el ministerio de Cristo. Tenían que estar preparados para ejercerlo. Jesucristo sabía que con su sacrificio en la cruz, por medio de su ofrenda a sus discípulos y también todos los que creyeran a través de sus enseñanzas, o sea, ahí nos incluimos nosotros, serían y somos perfeccionados, santificados, apartados, sacados afuera para la obra del ministerio, o sea, para trabajar en el reino de Dios. Por tanto, hermanos, todos los que aceptan el sacrificio de Cristo, Él los perfecciona y los santifica, los llama para poder ejercer el ministerio, la misión a la que hemos sido llamados. Y esto es una acción, como he dicho, que continúa, que no cesa, que se va repitiendo. Los judíos, estoy ya terminando, los judíos deseaban regresar a los antiguos sacrificios, a los ritos, a la liturgia, a los actos externos, a las obras y también a las tradiciones de sus padres. Sin embargo, el autor de Hebreos les recuerda que solo gracias al sacrificio de Cristo perfecto, verdadero y único pueden conseguir la salvación, la justificación y la santificación. Nosotros no tenemos ese problema ahora. Ni nos atraen ni practicamos sacrificios de animales, ¿verdad? Pero quizá hay costumbres, hay tradiciones, hay hábitos de nuestra vida pasada que nos pueden seguir atrayendo y que no soltamos y que nos cuesta dejar. ¿Es verdad o no? No practicamos sacrificios de animales, pero quizá haya cosas que nos cuesta soltar, sacrificar, dicho de otra manera. Haciendo una rápida, ya concluyo, una conclusión, decir que la palabra de Dios nos enseña y hemos aprendido a través de estas semanas, de estos estudios, espero y deseo que hayamos aprendido, que ningún sacrificio ni ninguna obra, aunque vuelvo a repetir, son necesarios para testimonio de nuestra salvación. Las obras son la demostración, son señal de que somos salvos, pero no nos van a salvar. Solamente en Cristo encontraremos la salvación y la santidad necesaria para poder ejercitar nuestro trabajo, nuestro ministerio, la gran comisión. Jesús dijo, id y predicad. Predicar significa proclamar con tu boca y hacerlo con tus hechos. Tiene que coincidir lo que digas con tu boca con lo que hagas. Si no, no prediques. Predicar el Evangelio significa eso. Transmitir a la gente que no conoce a Dios y que nos rodea lo que realmente creemos y hacemos. Porque no es creer, no es tener un asentimiento mental y creer en Dios, sino es demostrarlo con nuestros hechos. ¿Amén? Bien, por último, Él, Jesucristo, es el sacrificio perfecto, verdadero y único. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y terminamos esta serie de mensajes.